por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y acá comienza la conversación, el esquema, el desarrollo del mensaje comienza a tomar otro sentido. El Dios que estuvo ayer, se está diciendo desde el versículo 29 al 31, el Dios que estuvo ayer con ustedes está hoy y estará mañana. Tu Dios que estuvo ayer, que te libertó, que rompió las cadenas, no solamente estuvo ayer contigo rompiendo las cadenas, sino que está hoy y también estará mañana. Ahora, ¿por qué empieza a cambiar la conversación? Porque el Señor les comienza a hablar de una generación que no cree en la palabra. Y cuando hay una generación que no cree en la palabra, Dios no puede obrar. Porque el motor de una iglesia y del cuerpo de Cristo es creer a la palabra que Dios nos ha dado. Si no, sería fácil. Seríamos igual que las personas que no tienen a Dios, que creen por lo que ven. Pero nosotros no andamos por vista, dije hace un ratito, andamos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que hace Dios, les dice en estos dos versículos, en el 32 y en el 33, mire esta palabra: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con el fuego de noche para que no tengan frío, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. No solamente era el fuego que les daba calor, sino que alumbraba, pero también durante el día esa nube que les daba sombra para que el sol no los fatigue. Y Dios dice: ¿no se dieron cuenta que estaba yo? ¿No te diste cuenta que Dios te trajo hasta acá? ¿No te diste cuenta que Dios caminó a tu lado? ¿No te diste cuenta que Dios te liberó de aquel accidente aún cuando no lo conocías? ¿No te diste cuenta que parecías que eras indestructible o Highlander? Oye, qué bárbaro, no me pasa nada, soy como indestructible. Permítame decirle que Dios estuvo ahí aunque nosotros no nos habíamos dado cuenta. Dios te cuidó, te trajo y te llevará, si puedes creer, hasta donde tú nunca hubieras pensado. Dios no te deja, Dios no te abandona. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Y por más que muchas veces hay cosas que no entendemos y nos preocupan, y cuestionamos a Dios: ¿por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no estuviste allá? Y pasamos por el valle de la sombra y de muerte y perdimos seres queridos. Como dije la vez pasada, el valle muchas veces es un lugar fértil, porque en la pérdida de alguien nos hemos aferrado más a Dios, porque nos hemos sensibilizado en el dolor y en la tristeza. Cuando ya tocaba fondo, cuando no podías más, cuando te querías morir, ahí tocaste la puerta de la fe. Caminamos por todos los brujos habidos y por haber. Fuimos a todos los lugares habidos y por haber, pensando que nos iban a dar una mano, y la mano no era extendida. Mas Dios, cuando nos vio ya casi deshechos, rotos, pisados por la vida, Dios nos alcanzó con su mano de amor y te dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La generación que no cree en la palabra, y Dios les reprocha su incredulidad. La incredulidad de un pueblo que tuvo todo, pero que no lo supo aprovechar. Tenés un Dios grande. Oiga, para tu Dios no hay imposibles. Él puede restaurar tu familia, Él puede restaurar tu matrimonio, tus hijos. Él puede sanarte. Él puede hacer que la bendición te alcance. Él puede hacer que las puertas se abran del lugar donde menos lo pensaste. Él puede tocar a las personas que menos hubieras creído. Dios es poderoso. Dios está a tu lado. Para Él no hay imposibles. Que estés acá es una bendición. Pero la bendición más grande es que creas a la palabra que Dios te da cada reunión que vienes aquí. Porque si crees, entonces
verás la gloria de Dios. Dígale a su hermano, abrácelo y dígale, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Dios le reprocha la incredulidad a su pueblo, por eso no dude. Versículo 34 y 35. Y oyó Dios. ¿Qué hace Dios? Oye a un pueblo que siempre se quejaba. Versículo 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. ¿Qué hizo Dios? Se enojó. Porque no hay cosa más terrible que a un Dios que no falla, que a un Dios que lo que promete cumple. Dudemos de Él. No hay peor cosa. No hay peor cosa que te acusen de algo que no hiciste. No hay peor cosa que te rotulen por algo que vos no hiciste. Y empezaron a hablar. Y seguramente hablaban contra Moisés, pero hablaban contra Dios. Y oyó las palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Quiénes fueron el gran problema? El gran problema fueron estos hombres que eran jefes de tribus, que lo que llevaron fue una mala noticia. No vamos a poder entrar a esa tierra, los hombres son muy grandes, nos van a destruir. Encima los judíos son bajitos. Y yo, no, son los hijos de Anac, son terribles, son enormes, nos van a destruir. ¿Se habían olvidado que no habían peleado en Egipto y que el mar se había abierto? ¿Se habían olvidado que habían sido más de 4 siglos esclavos, que no tenían derecho a decidir? ¿Se habían olvidado que sus padres murieron siendo esclavos, que sus abuelos murieron siendo esclavos? Se habían olvidado con tanta facilidad que ahora lo que ven a estos gigantes, pareciera como que estos gigantes les están diciendo no se puede. Hay palabras que muchas veces vienen a nuestra vida y escuchás la palabra y la palabra te moviliza, te sacude, como que te despierta a creer, pero viene tu mente y te dice es imposible que tu matrimonio se restaure, es imposible que tu hijo vuelva, es imposible que tus hijos cambien, es imposible que la mente de ellos sea transformada. Es imposible que Dios te levante en medio de esta multitud. Es imposible que Dios te sane, porque el diagnóstico que te dieron es terrible. Escuchaba a Gaby hace muy poquito, una jovencita que había venido a la iglesia, que lo contó en el ungimiento. Había venido a la iglesia con un diagnóstico de cáncer en su aparato reproductor, con una pequeña hermosa, bonita, sufriendo de la vida, pero llega a Dios y Dios la sana. Hace un milagro tremendo. Pasan los años, se pone de novia y entonces va al médico y el médico dice, quiero decirte que las manchas volvieron a salir. Y entonces mientras estoy terminando una reunión, no sé si fue un día martes o un jueves, se aproxima y me abraza y se pone a llorar. Me dice, pastor, me dijeron que el cáncer me volvió, que estoy llena de manchas, de cosas, que estoy desesperada, mi hijita. Y entonces le digo, cuando Dios hace algo, no lo hace por la mitad. Cuando Dios hace algo, lo hace completo. Y yo creo esa palabra. Algo, seguramente Dios quiere hacer con tu vida. Algo tiene que pasar, algo te tiene que movilizar. Vamos a creer. En Dios está el poder de restablecer tu cuerpo, de sanarte, de desbaratar el conocimiento médico. Y si aún Dios quiere otra cosa, que sea como Él quiera. Me entero en estos días y ella cuenta el testimonio, pastor, los médicos dicen que estoy totalmente limpia. No puede explicar cómo fue. Es Dios, es Dios. No hay imposible. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo hace. Ahora, Dios es tan grande, lo puede hacer con uno, con otro, lo puede hacer.
Pero siempre está la soberanía divina sobre nuestros deseos. La soberanía de Dios para ese pueblo, ¿sabe qué era? Que entren a la tierra, que no se fijen en los gigantes. Oiga, no te fijes en lo grande del problema. Centralizate en lo grande de tu Dios. No te amedrentes porque pareciera que esto es imposible. Créele al Dios que te dice que para aquel que cree, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Todo es posible para aquel que cree. Dios va adelante. Diga conmigo, Dios va adelante. Dios va delante mío. Gloria a Dios. Dios dice, esta gente no va a entrar a la tierra. Porque si no creen, oiga, si no crees no puedes estar habilitado para entrar a lo que Dios te prometió. Si no puedes creer, no estás habilitado. La fe, ¿qué es lo que lo habilitó a Pedro? ¿Qué lo habilitó a Pedro para que camine sobre las aguas? Esos pasos que dio, fue su fe. La fe en la palabra. ¿Qué fue los milagros cuando Jesús dijo, por tu fe se ha hecho? Fue la fe. Es la fe la movilizadora. Y lo que está diciendo Dios, vieron todo lo que hice en Egipto. Vieron la nube cubriéndolos. No era una nube que era una casualidad. Era la nube que durante 40 años estuvo sobre ustedes. Fue el fuego por las noches que les dio calor para iluminar su camino. Fue mi mano. Fue Dios. Y no pueden creer que les voy a dar esta tierra. No pueden creerlo. Que estos gigantes no son nada. No pueden creerlo. Y entonces Dios dice, estos hombres, ninguno de estos hombres entrará a esa tierra. Versículo 35, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y ahí nombra a algunos, o mejor dicho, nombra a dos. Primero empieza nombrando a Caleb. Versículo 36, solamente Caleb y Josué van a poseer la tierra y sus hijos. Y los hijos de aquellos que iban a morir en ese desierto. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Abrace a alguien y dígale, seguilo fielmente al Señor, para que no tengas estorbo. Créele a lo que te dijo. Créele a lo que te dijo. No estés llorando por los rincones. No sé cómo va a ser. Cree a lo que Dios dijo. Ahí plantate. También contra mí se airó Jehová, dice Moisés, por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la ha de heredar a Israel. Vuestros niños, de los cuales dijiste que servirán de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a ellos la daré y ellos la heredarán. Está hablando a los hijos de estos malos hombres que no creyeron a la palabra. Dios está diciendo, solamente aquellos dos que entraron a visualizar la tierra, Caleb y Josué, son los únicos dos, junto con los hijos de estos malos hombres, que entrarán a poseer la tierra. ¿Me escuchó? Lo que nuestros padres no pudieron alcanzar, lo vamos a alcanzar nosotros. Yo me siento parte de esa generación de aquellos hombres que no conocieron a Dios, porque mi padre insultaba a Dios. No fue pastor ni nunca le interesó el evangelio. Pero